del gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto, en cuanto al trabajo. Adelante, Nehuen. ¿Qué tal? Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Y sí, efectivamente, hoy yo quería tocar un tema que tiene que ver con la profundización de un programa de inserción laboral que lanzó el gobierno de la provincia de La Pampa, llamado Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano, o bueno, las siglas son PFTP, que este programa fue primero implementado en diciembre de 2020, un poco para paliar los efectos nocivos que dejó la pandemia en la economía pampeana, y sobre todo para fomentar la inserción y reinserción laboral en un contexto económico adverso que fue el de la pospandemia, que bueno, sigue siendo hasta el día de hoy. El programa un poco lo que prevé, de lo que se trata es brindar una plataforma de conexión entre las personas que están buscando empleo activamente y diferentes pymes pampeanas, porque está enfocado más que nada a pymes, no empresas grandes, que obviamente las pymes están buscando trabajadores constantemente para crecer. En este sentido, entonces, el Estado pampeano un poco lo que está haciendo es tomando la iniciativa, buscando fomentar la contratación a largo plazo de las personas, y para eso prevé el financiamiento durante 12 meses de parte del salario de ese trabajador. Ahora, además, lo que fue justamente lo que se anunció en la conferencia de prensa de Silioto, que una vez terminado ese periodo de un año, el financiamiento seguiría por 3 meses más si el empleado decide capacitarse en algún rubro y se especializa en ese campo. Entonces, bueno, eso era como la información. Ahora, a mí lo que me parece que un poco de análisis de este tipo de programas, que me parece que tiene una importancia vital en el contexto actual, y sobre todo porque no se tiene que entender como un subsidio, sino como una inversión. Primero porque a la pyme sabemos que muchas veces le cuesta incorporar nueva gente por falta de fondos. Obviamente no le cuesta mucho crecer a las pymes y son un sector vital para la economía de todas las provincias argentinas, y de lo cual La Pampa no se queda fuera, obviamente. Entonces lo que termina pasando es que, como no pueden contratar trabajadores nuevos, termina no pudiendo crecer e incluso teniendo que echar a algún trabajador que ya estaba incorporado. Que eso es una problemática que los dueños de las pymes, digamos, los empresarios pymes, constantemente se están quejando de que no tienen los fondos suficientes para mantener a sus empleados con todas las prestaciones que tienen que hacer, etcétera. Y segundo, bueno, me parece también por el lado del trabajador es una oportunidad de desarrollarse en algún rubro y poder capacitarse en un trabajo manual o aprender a utilizar cierto tipo de máquinas que no son fáciles de aprender, de utilizar. Esto entonces, más allá de si sí o no en el trabajo de esa pyme, la persona que se capacita después lleva ese conocimiento consigo. Es decir, podríamos decir que es una inversión en el capital humano de los trabajadores. Entonces, por eso digo que es como una doble inversión. La realidad de las pymes hoy en todo el país, y esto justamente, como digo, La Pampa no es la excepción, es que tienen todo el potencial para crecer, pero no tienen los fondos para bancarse la infraestructura, o sea, todo lo que es maquinaria, que como sabemos muy poco se produce en el país porque no tenemos una producción industrial pesada. Entonces terminan teniendo que importar esa maquinaria, y eso se hace prácticamente imposible para una pyme hoy sin la ayuda del Estado. Tampoco tienen los fondos para contratar personas nuevas y crecer, y sobre todo falta muchísima mano de obra capacitada que sepa y pueda utilizar esas máquinas. Y este es un punto nodal de lo que estamos hablando. Porque es, como digo, es un poco la queja recurrente también de las pymes, que además de que no tienen los fondos suficientes, no encuentran los trabajadores que estén capacitados para utilizar ciertas máquinas, y no tienen tampoco el capital económico como para bancarse y financiar esa capacitación ellos. Entonces un poco el Estado pampeano viene a ocupar ese lugar que la empresa no está pudiendo explotar, y darle una mano también a la pyme como al empleado para que después pueda seguir desarrollándose, en teoría, de forma independiente. Y este tipo de programas, bueno, hoy están en alza en todo el país, sobre todo como respuestas a las consecuencias económicas que dejó la pandemia, a la crisis que le siguió y que seguimos viviendo hoy. Y por eso lo vemos en diferentes gobiernos, como otros ejemplos son el plan de gobierno nacional que se llama Tesumo, que existe en la provincia de Buenos Aires, el Potenciar Trabajo, que es a nivel nacional, o el plan de empleo joven, que existe en la ciudad de Buenos Aires. Todos estos tipos de planes, de programas, apuntan un poco a lo mismo. Es una inversión en las empresas más pequeñas y en trabajadores que no cuentan con un capital humano que puedan propio, digamos, que puedan explotar. Y entonces esta es un poco para lo que se mete el Estado para tratar de dar vuelta a esta situación. Y esta transformación, podríamos decir, en la forma de hacer política y de financiar el trabajo, nace como respuesta a una serie de reformas que se vienen dando en el mercado laboral desde ya hace unas décadas. Podríamos decir que
tanto el mercado laboral como el trabajo cambió mucho, porque las máquinas han reemplazado mucho trabajo manual y las empresas hoy piden empleados cada vez más especializados. Y las condiciones para capacitar a sus empleados prácticamente no existen. Entonces, un poco, no me quiero repetir, pero el Estado viene a ocupar ese lugar, a tomar el toro por las astas, por así decirlo, y financiar la producción de empresas privadas y de trabajadores calificados. Podemos identificar también entonces una serie de transformaciones en el capitalismo en las últimas décadas que expulsaron a muchas personas del trabajo laboral, y en ese sentido los estados también tuvieron que transformarse para dar una respuesta a estas reformas. Y estas respuestas, bueno, fueron variando con el paso del tiempo. Podemos encontrar también una transformación en el accionar del Estado Nacional y los estados provinciales que hasta hace no mucho enfocaban sus políticas públicas en proveer un colchón de dinero en forma de programas sociales o planes sociales para que la población económicamente inactiva o desempleada pudiera incorporarse al mercado de consumo, pero no hacia el mercado laboral. Podemos decir que están girando hacia programas que tienen que ver con la inserción y reinserción en el mercado laboral y no tanto en eso, en que se metan en un mercado solo de consumo. Por lo que entonces me parece lógico y muy importante que estos programas continúen con el objetivo de que después esas empresas puedan mantener a esos trabajadores en el tiempo y puedan sustentarse independientemente de esa financiación del Estado que con este programa financia la mitad del salario de ese empleado de nuevo. Me parece también que es una política que busca no parchar algo en el corto plazo, sino invertir en personas, en la capacidad, mejor dicho, de esas personas y en su futuro, y también en explotar el potencial de las pymes que realmente son el motor de la economía y son el sector que puede sacarnos de esta situación de dependencia económica que históricamente hemos tenido con el exterior, con el resto del mundo. Y me parece que es clave que no busca mantener a las pymes, sino justamente invertir por un corto plazo, que es de un año, para que después pueda mantenerse sola y aumentar así el sector privado, que es lo que realmente se busca muchas veces. Entonces, también se ve que hay una especie de mutación en el discurso político, que pasó de buscar subsidiar a una parte de la población a buscar que esa parte marginada se meta de lleno en el mercado laboral, y que ya lo venimos viendo desde hace un tiempo y creo que veremos que van a seguir en aumento por los buenos resultados que están dando. Y a propósito de esto, bueno, menciono algunos números para tomar dimensión también de los resultados que ya empezamos a ver con el PFTP en nuestra provincia. Porque en la conferencia de prensa donde se anunció la ampliación del programa, el gobernador Sergio Silioto también mencionó que desde que se creó el programa se han generado 1.231 nuevos empleos en blanco, y esto es un punto también a destacar, porque hoy conseguir un trabajo en blanco no es fácil, porque la economía informal está creciendo lamentablemente a pasos agigantados comparado con la economía formal. Y bueno, además que de ese total de 1.231 personas, un 85% permanece en su actividad después de pasado ese periodo de un año, es decir que alrededor de 1.050 personas que estaban desempleadas siguen hoy contando, o mejor dicho, entraron en un trabajo en blanco y hoy siguen en ese trabajo en blanco gracias a este programa. Y por el lado de las empresas hablamos de que son 419 que provienen de 30 localidades pampeanas distintas las que se sumaron a este programa. Por último, un punto que también me parece importante destacar es que un 57% del total de esas 1.231 personas tienen solo el secundario completo. Y hoy, en un mercado laboral que, como digo, pide más especializaciones, cada vez más títulos o cada vez más capacitaciones para conseguir un empleo digno, es vital que se inserte a aquellas personas que no pudieron continuar con sus estudios o que no se pudieron capacitar en un área y se les dé la oportunidad de capacitarse en algún rubro para contar con un mayor conocimiento y aumentar así también la competencia entre los trabajadores en el mercado laboral. Es decir, tener trabajadores con un mayor conocimiento y no solo lo básico, para también tener unas mejores condiciones dentro de las pymes, mejor competencia entre las pymes, digamos, que es lo básico, lo que debería existir. Y en este sentido, bueno, el gobernador también destacó los primeros resultados positivos de este programa y es por eso por lo que se anunció la profundización de este. Además, y este es el último dato, destacó que es un dato no menor, que es el que 70% de las personas empleadas son jóvenes de entre 18 y 35 años. Y esta franja etaria es, si no es la más golpeada, es quizás una de las que más sufre por las condiciones laborales informales y por la imposibilidad de acceder a una educación superior. Y sobre todo vemos que la mayoría de estos planes también están destinados un poco a esa franja etaria, entre 18 y 35 años, que es donde hoy ven los gobiernos que es donde más se está costando que se inserten en un mercado laboral de lleno
que cosa que antes quizás teniendo solamente el secundario completo ya a los 18 años uno ingresaba al mercado laboral y más o menos podía mantenerse. Hoy está cada vez más complicado esta situación. Y bueno, eso es por el tema de hoy. Quería aprovechar este espacio para hacer una especie de efeméride, digamos, y saludar a mi escuela, que es el Colegio Normal Clemente José Andrada, que ayer por la tarde estuvo cumpliendo 113 años y fue reconocida en un acto público donde participó el intendente Luciano Di Napoli. Un poco de historia. La escuela nació el 28 de junio de 1909 como Escuela Normal Mixta Teniente General Julio Argentino Roca y se convirtió así en la primera escuela de nuestra provincia. Y bueno, un poco quería contar una experiencia mía, que yo cuando estaba en mi segundo año de polimodal, que fue en el año 2013, hubo una discusión acerca del cambio de nombre de la institución, que bueno, obviamente como se llamaba Julio Argentino Roca, estaba, digamos, emparentado con la mal llamada conquista del desierto, una imagen más revisionista que se posicionó del lado de los derechos humanos de los pueblos originarios. Entonces, bueno, hubo toda esta discusión acerca del cambio de nombre, que pasó a llamarse Clemente José Andrada por su primer director, y yo recuerdo, y un poco estaba, cuando vi esto de los 113 años, me acordé un poco de esto, porque fue un poco cuando yo entré, digamos, o que me despertó en mí un interés de debate que me llevó a defender mis ideas en ese contexto. De hecho, yo en ese año participé mucho de lo que fue justamente eso, el debate del cambio de nombre. También eso me invitó a que el año siguiente me metiera un poco en el centro de estudiantes y en la política interna de la escuela, digo, no de la facultad. Y bueno, y me parece que esta situación me ayudó un poco a formar mis propios argumentos, cosa que quizás en otra escuela no me hubiera pasado. Entonces, para cerrar, yo un poco lo que quería decir es que de esa escuela me llevé lo mejor, sigo teniendo el mejor recuerdo de mis años allí, y creo que tanto el equipo docente como los directivos y el ambiente que se generó ahí con todos mis compañeros propició en mí un pensamiento crítico que me acompaña hasta el día de hoy. Entonces, en su día, o digamos el día siguiente, porque bueno, ayer no tuve la columna, no quería perderme saludar a un lugar que formó parte de mi vida y me construyó a mí como persona y a miles de chicos que pasaron por ella en estos 113 años de historia. Entre ellos yo también. También, bueno, entonces somos colegas. Pero yo entré y finalicé siendo Julio Argentino Roca. Claro, yo tuve la suerte de participar del proceso de transformación, que me parece que fue muy importante también para construir una identidad propia del colegio. Muy bien. Volvemos a conversar el viernes, si te parece, ¿sí? Dale, nos vemos el viernes entonces. Hasta el viernes, gracias. A vos y a todos los chicos del equipo. ¿Cómo no? Estábamos dialogando con Nehuen Dadan. Bueno, dialogando no, en realidad él nos estaba haciendo la apreciación, la otra forma de ver los temas que trata desde el análisis de un licenciado en Ciencias Políticas. Vamos a la pausa.